Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buen día a todos. Buenos días. Es un coro. Buenos días. Sí. Buen día, buen día. Buenos Buenos días. días, Buen día. Buenos días. Mi nombre es Carolina Ferreira, trabajo en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y junto a Alicia Williner de la CEPAL, que anda por ahí ahora con algunos temas de conexión, estamos monitoreando este curso de cooperación internacional para los territorios. La palabra de apertura para este curso va a estar dada por las autoridades de AUSI y las autoridades de IPCEPAL, así que le damos la palabra a Mariano Berro, director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Adelante, Mariano. Hola, buen día, ¿cómo están? En primer lugar, saludar a Cielo Morales, a Alicia Williner, a toda la gente de IPCEPAL que confiaron en hacer esta actividad con nosotros. Es una capacitación que es muy importante y quiero saludar a quienes me están acompañando, que son Graciela Echenique, la secretaria general de la Intendencia. También está Miguel Mete, que es el director de cooperación. Está Wilson La Rosa, que es el director de desarrollo. Y nos acompaña también Estefan Líder del BNUD, que vinimos por otras cosas también a Cerro Largo y lo invitamos a que estuviera con nosotros, ya que además son dos instituciones, IPCEPAL y PNUD, el Sistema de Naciones Unidas. Y en el caso nuestro, lo que queremos es señalar en primer término de que hay más de 300 personas de 7 países, a pesar de que era una convocatoria que habíamos hecho, en realidad la intención eran los territorios uruguayos, pero siempre hay interés en estos temas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que la gente que toma decisiones, que participa de las políticas públicas a nivel departamental o de los territorios municipal, y también la sociedad civil, tengan herramientas para poder ejecutar aquellas acciones que son decididas por la gente. Para eso es que existe también la democracia. Y lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer esos instrumentos a través de capacitar a la gente. Ese es el desafío que tenemos. ¿Cuál es el otro desafío que tenemos? Es que conozcamos cuál es la agenda internacional en estos temas. Cuáles son los temas que hoy están arriba de la mesa en materia de desarrollo local, cuáles son las alternativas, cuáles son las iniciativas que funcionan, cuáles son aquellas que han dejado de funcionar o que no son prioritarias. Esto tiene que ver también con la atracción de inversiones, con la generación de empleo y con la identificación de las áreas de capacitación que todos aquellos que están buscando un empleo por primera vez o aquellos que están saliendo del sistema educativo puedan tener oportunidades en los territorios y no tengan que migrar hacia las grandes capitales. Ese es el desafío. Por eso estos son 4 instancias en las cuales vamos a empezar por el tema de la agenda global, el tema de desarrollo y vamos a terminar con la cooperación descentralizada. Uruguay es de los países con menos cooperación descentralizada de toda América del Sur. Y uno de los con menos cooperación descentralizada en toda América Latina. Y ese es un instrumento muy importante que las intendencias y los municipios pueden desarrollar capacidades. Nosotros queremos ser un instrumento de eso. Entonces, ¿por qué estamos también haciendo esto desde Cerro Largo? ¿Por qué? Porque primero fue un compromiso del gobierno desde que asumió de volcar todo su trabajo en el interior. Nosotros formamos parte de ese desafío. Y para mí además es un honor estar en Cerro Largo, un departamento al que quiero muchísimo, que me dio una oportunidad muy grande de desarrollarme, de crecer. Y también es una forma de demostrar el interés que hay. Porque hoy tenemos a las principales autoridades del departamento participando de esta iniciativa, ofreciéndonos su casa para abrir este evento. Y también no quiero olvidarme de la gente que lo hizo posible, especialmente en todo lo que ha sido el trabajo preparatorio, que son Carolina Ferreira de la AUSI, Alicia Williner de CEPAL, otra gente, y muy especialmente a la directora de IPES, Cielo Morales, que es una amiga, y que además ha confiado en desarrollar este tipo de actividades que sabemos que no va a ser la última, sino que esto es un primer paso. Yo le voy a dar la palabra a Wilson La Rosa en nombre de la Intendencia de Cerro Largo, el director de desarrollo. Así que bueno, muchas gracias por estar. Bueno, buenos días a todos. Es un
placer y un honor recibirlos en nuestro departamento, en nuestra tierra, pensando en nuestra gente. Eso, para Cerro Largo, habla muy bien, porque estamos siendo visibles a organismos internacionales y a gente que quiere venir a nuestro territorio a ayudarnos y a trabajar con nuestra gente, con nuestro departamento y desarrollar nuestra comunidad. Es muy importante. Entonces, primero que nada, como director general de desarrollo de la Intendencia de Cerro Largo, agradecerles la presencia, agradecerle a ustedes que están ahí desde el otro lado de manera virtual, acompañando este lanzamiento. Es un verdadero placer, un verdadero honor para nosotros poder hacer esto hoy. Respecto a lo demás, está el director de Relaciones Internacionales, que es Miguel Mestre, quien está a fondo con el tema de los proyectos y cómo trabajar el resto, pero solo quería decirles que desde el gobierno de Cerro Largo, las palabras son de agradecimiento por estar acá y a ustedes por ser parte y permitirnos estar en esta agenda de trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos contigo, entonces muchas gracias a todos. Saludos. Buenísimo, muchas gracias a ustedes y ahora viajamos virtualmente a Santiago de Chile para la bienvenida por parte de Cielo Morales, directora ejecutiva de IPCEPAL. Muy bien, ahora sí, ya me hicieron el unmute. Muy buenos días a todas y a todos. Mariano Ferro, director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, AUCI. Carolina, querida Carolina Ferreira, asesora principal de la AUCI. Wilson La Rosa, de la Intendencia de Cerro Largo, muchísimo gusto. Graciela Echenique, colegas de las Naciones Unidas, particularmente del PNUD, mis colegas del ILPES, Valeria Torres y Alicia Billiner. Participantes que están todos conectados y que he tenido información que son más de 300 los interesados en este programa que estamos lanzando hoy en conjunto con la AUCI y que es de nuestro gran placer y orgullo estar aquí compartiendo con ustedes. Este es el inicio de un ciclo de formación para los equipos territoriales del Uruguay y que llevamos algún tiempo junto a la AUCI construyendo para colocar el tema de la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo en los territorios y fortalecer las capacidades de los actores locales. Como todos conocemos, nuestra querida región de América Latina y el Caribe no es la región más pobre, pero sí es la más desigual del mundo. Y las desigualdades que conspiran contra el desarrollo sostenible son múltiples. De género, de oportunidades de ingreso, de acceso a los servicios básicos de calidad, y todas ellas se encuentran en el territorio. En el territorio estas desigualdades pueden reproducirse o reducirse. La región se encuentra en este minuto en un momento de inflexión política muy delicada. Un fuerte porcentaje de la ciudadanía no encuentra en la institucionalidad democrática las capacidades para resolver la creciente complejidad de los problemas del desarrollo y los problemas públicos, como tampoco los espacios para participar y en algunas ocasiones ni la inspiración y la ética que buscan en sus representantes. Esto ha generado una ola de estallidos sociales que reclaman desde un trato más digno hasta el acceso a servicios básicos de calidad, pasando por liderazgos públicos éticos de quienes los representan en los distintos ámbitos públicos y privados. La región de América Latina y el Caribe también se caracteriza por ser la región más desconfiada. Lo revela una encuesta que acaba de lanzar la Corporación de Latino Barómetro del 2020 y que lleva desde 1996 midiendo los niveles de apoyo a la democracia, que era un tema que mencionaba muy fuertemente Mariano, los niveles de confianza interpersonal, la confianza ciudadana respecto a las instituciones democráticas y la percepción de dónde radica el poder en cada uno de los estados encuestados y en la región. Como fue desglosada esta encuesta por país, permítame decirles que Uruguay es un país en el que mantiene los mejores niveles en cada uno de los parámetros medidos. El 74% de los uruguayos encuestados apoya la democracia, frente al promedio latinoamericano de apenas el 49%.
El 68% de los uruguayos se siente satisfecho con la democracia, frente al promedio latinoamericano de satisfacción del 25%. Y solo el 6% de los encuestados se siente insatisfecho con la democracia frente al promedio regional de insatisfacción del 24%. El 72% de los uruguayos encuestados siente que tiene libertad de expresarse siempre y en todas partes, frente a un promedio regional del 46%. Estos son valores muy significativos porque la confianza es la base de la institucionalidad de un país y es una condición para promover el diálogo democrático, los pactos nacionales y territoriales y una participación ciudadana activa y eficaz. La desconfianza erosiona la democracia, al igual que como la erosiona la desigualdad y la cultura del privilegio e inhibe la eficacia de las políticas de los estados. Pero ¿por qué es importante la cooperación internacional para el desarrollo territorial? Pues para fortalecer las capacidades territoriales, las capacidades locales, porque la complejidad y la interconexión de los desafíos globales del desarrollo afectan a todos los países. El cambio climático, el crimen organizado, los conflictos armados generan males públicos que afectan a las regiones, los países y los territorios del mundo. Por ello es tan importante la acción de la comunidad global y que los compromisos que se adquieren en ese ámbito por parte de todos los países miembros, por ejemplo de las Naciones Unidas, sean apropiados por los estados y por los territorios. En este sentido tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible aprobada por 193 estados miembros de las Naciones Unidas, que cuenta con 17 objetivos de desarrollo interconectados y que abordan de una manera integral la pobreza, las desigualdades, los territorios, los recursos naturales como la base de la vida, la institucionalidad, la paz y seguridad como el eje transversal sin el cual no se pueden lograr resultados y transformaciones sostenibles. Este tema lo va a ahondar mi colega Valeria Torres en la mañana de hoy. Pero la agenda es más que la suma de estos objetivos y metas de desarrollo. Son sus principios éticos y civilizatorios los que la hacen universal, indivisible, inclusiva y también participativa, pues menciona como una de sus condiciones las alianzas y la participación amplia de todos los agentes del desarrollo. La Agenda 2030, participantes, colegas, amigos, amigas, solamente se logrará en el territorio. Las metas deben territorializarse como parte de la estrategia de desarrollo articulada entre los niveles nacional, subnacional y local de los estados. Territorializarla o localizarla, como es otro de los términos que se utilizan, significa identificar las prioridades nacionales, leerlas en el contexto del territorio y aplicar una metodología que permita que la generación de políticas territoriales se enmarquen en esas prioridades. Para ello existe mucha cooperación internacional y en el Uruguay se mantienen iniciativas muy interesantes, como el Fondo de Pequeñas Donaciones del GEF, los proyectos de cooperación internacional con la Unión Europea y en general con el sistema de Naciones Unidas en el país. La cooperación internacional facilita, promueve, acorta curvas de aprendizaje, genera condiciones de aprendizaje. Me he informado que la ruta de localización, por ejemplo, de los ODS en el Uruguay ya ha progresado muchísimo en más de 14 departamentos y que los planes de gobiernos subnacionales mantienen más de 1000 vínculos con los ODS, que la localización ha considerado iniciativas de sensibilización, costeo, financiamiento, derechos humanos, ha considerado a la academia, entre otros aspectos. No quería quedarme solamente con la Agenda 2030 porque existen otras agendas globales, tales como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, cuya conferencia de las partes número 26 se llevará a cabo en Escocia a finales del mes de octubre hasta el 12 de noviembre para retomar los acuerdos de disminución de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Pero también va a retomar los temas de adaptación, que es clave para nuestra región, y particularmente la vulnerabilidad de las ciudades costeras, que en el caso de Uruguay es un tema muy importante. Todas estas agendas regionales, como el Consenso de Montevideo, globales como la Agenda 2030, los Acuerdos de París, enmarcan el accionar del Estado no como una camisa de fuerza, sino como una guía de reconocimiento de los desafíos comunes que en estas materias tienen los países, y tienen en este caso el Uruguay, con la comunidad global, y que requieren de acciones colectivas que cubran más allá y trasciendan las jurisdicciones nacionales.
En este programa también veremos la planificación territorial y sus metodologías y el aporte de la cooperación descentralizada como parte de la cooperación internacional para aportar al desarrollo de los territorios. Amigos y amigas, el lugar importa. Acuñó la CEPAL en el 2010 en el documento de posición titulado La Hora de la Igualdad, brechas por cerrar y caminos por abrir, en el que colocó las disparidades territoriales como uno de los obstáculos para lograr un desarrollo equilibrado entre y dentro de los países. Y estas disparidades no se debe a la falta de políticas con enfoque territorial, porque en el IRPES hemos hecho una taxonomía de políticas nacionales con enfoque territorial y existen muchas que llegan al territorio con distintas miradas, con diferentes objetivos temáticos, sectoriales, pero lo que aún está pendiente es buscar una mejor y mayor articulación en la implementación de estas políticas, para que sean sinérgicas, para que sean complementarias, y que converjan con el objetivo que a todas les orienta, disminuir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población. Para ello el llamado es a generar un ecosistema de políticas, de programas, de proyectos a los que también deben sumarse los proyectos de cooperación internacional, de manera de generar dinámicas virtuosas de desarrollo, donde aún hay bastante camino por recorrer en términos de coordinación, articulación, voluntad política y de capacidades nacionales y locales para trabajar de forma colaborativa, de manera de que nadie se quede atrás, que es uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030. Finalizo mis palabras agradeciendo a Mariano, Carolina Ferreira y Alicia Billiner por materializar esta agenda de trabajo y estos encuentros que nos llevarán hasta el 26 de noviembre. Así que todavía nos quedan algunos encuentros más. Feliz de que este lanzamiento haya sido desde Cerro Largo. Muchas gracias y una vez más sean todos y todas muy bienvenidas. Paso la palabra, Carolina. Muchísimas gracias, Alicia. Miren, como decías tú, hay cerca de 300 personas inscriptas. Actualmente hay 664, pero hay muchos equipos de trabajo que están en conjunto. Y tenemos instituciones de, bueno, los 19 departamentos, de los municipios, de universidades, de fundaciones, instituciones público-privadas, de ONGs, de organismos internacionales, y en particular darle la bienvenida a compañeros y compañeras de Guatemala, México, Bolivia, Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador, que también se han sumado a esta iniciativa, así que más que bienvenidos a esta jornada. Ahora le voy a dar la palabra brevemente a Alicia Williner, que es asistente de investigación senior de CEPAL, también una amiga de la casa, para que cuente un poco la modalidad brevemente del taller. Alicia, ¿andás por ahí? No sé si está con algunos temas de conexión. Bueno, yo lo que les voy a contar es lo siguiente. Este curso, como les decíamos, es teórico-práctico. Va a tener una primera parte que ahora vamos a empezar de alrededor de 45 minutos de presentación. Los 4 módulos ustedes vieron en el programa. El primero es de agendas globales, como bien decía Cielo. El segundo va a estar vinculado a la Agenda 2030. El tercero vinculado a la planificación territorial y el alcance de la cooperación internacional, y el cuarto vamos a volver a tener a Cielo por acá con la cooperación descentralizada. Le decíamos que es teórico-práctico porque uno de los objetivos de este curso también es que ustedes, las partes involucradas en trabajar los temas de cooperación, se conozcan entre sí. Entonces va a tener una dinámica, la segunda parte, donde vamos a trabajar en algunas consignas diseñadas por los docentes de los cursos, que lo van a trabajar a nivel grupal y que después se va a mandar y se va a hacer una devolución por parte de los docentes, que también es parte del requisito de la aprobación. Y como les decía, la idea también es otro requisito, es que participen en al menos 3 de los 4 talleres para obtener el certificado de participación. Brevemente vamos a estar subiendo la lista al link que les mandé con toda la información, y toda la información que vamos a estar cargando va a estar ahí en ese link. Bueno, no sé si Alicia anda ahí. Alicia, sí. Ahora sí, hola, buen día a todos y a todas. Perdón que no estaba muteada y no me podía desmutear yo, parece que está centralizado. Bueno, sí, un gusto a todos de nuevo. Algo que nos deje la pandemia de bueno, que podamos conectarnos 300 personas, no solo de Uruguay, sino de otros países de la región. Así que sí, como dijo Carolina, estuvimos trabajando en esta estructura de capacitación y sensibilización en temas de agendas globales y la importancia de la agenda global
para el territorio. Ahora van a tener la oportunidad de compartir la primera conferencia con una colega, Valeria Torres, sobre agendas globales. Y lo que interesa no solo es la inducción hacia el tema, sino también que ustedes conversen entre sí y vean de qué forma esas agendas globales y todo lo que nosotros podamos compartir con ustedes desde esta mirada regional que tiene la CEPAL, puedan conversarla, dialogarla, pero después hacerla territorio, ¿no? No sé si me han escuchado, Carolina. Estoy con grandes dificultades. Sí. Entonces, ya dejo la palabra, solo que vamos a estar acompañándolo en las 4 instancias y obviamente todo el éxito en este trabajo. Van a tener que trabajar duro en grupo porque antes de cada módulo van a tener que terminar un trabajo práctico que va a ser revisado por las responsables del dictado de las conferencias. Y bueno, esa es, como dijo Mariano, la primera entrada a, ojalá, nuevas capacitaciones y cooperaciones técnicas que podamos tener con ese país tan querido, ¿no? Hay muchas caras y muchos nombres que recuerdo de instancias anteriores. Así que saludos a todos y a todas. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Bueno, tanto Alicia como yo quedamos a las órdenes por cualquier consulta más allá de los docentes, así que estaba bueno que también los que no conocían a Alicia todavía la ubicaran. Bueno, ahora sí, sin más, agradecemos la presencia de las autoridades y los liberamos. Gracias, Cielo, gracias, Mariano, gracias la gente de la Intendencia del Cerro Largo. Y le voy a dar la palabra a Valeria Torres, que voy a presentar brevemente su currículum. Valeria es máster en políticas ambientales del London School of Economics de Reino Unido, cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación aplicada y procesos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible. Actualmente es oficial de Asuntos de Gobernanza del ILPES-CEPAL, y el ILPES lidera un equipo interdisciplinario focalizado en gestión pública y gobierno abierto, y apoya también a los países en la alineación de su estrategia de planificación con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Previamente fue oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL, donde trabajó el equipo de Secretaría de Acuerdos regionales sobre el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en el marco del Acuerdo de Escazú, que va justamente a trabajar un poco en este módulo, y coordinó el observatorio del principio de IES. Cuenta con experiencia como investigadora en temas de democracia ambiental, participación en asuntos públicos, transparencia y gobernabilidad, minería y desarrollo sostenible, entre otros. Previo a su trabajo en Naciones Unidas, fue una de las coordinadoras de América del Sur de la Iniciativa Global Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todas y todos. Voy a compartir mi pantalla y me dicen, por favor, si se ve bien mi presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a acompañarles en esta primera sesión del programa de formación de cooperación internacional en los territorios que organizan conjuntamente la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de CEPAL. Como ya se adelantó, yo voy a centrar mi presentación el día de hoy en las agendas globales y regionales y su relevancia para la planificación. Bueno, a partir destacando el ciclo de la gestión pública para políticas, planes y programas centrados en la ciudadanía, ¿verdad? Y mencionar que la gestión pública para el desarrollo implica planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos, metodológicos para proveer, para asignar y para distribuir los bienes y servicios públicos, ya sean tangibles o intangibles, para originar resultados significativos para la sociedad que sean consistentes con los objetivos gubernamentales en forma eficiente, en forma eficaz, pero también en forma equitativa, creando lo que desde CEPAL y ILPES hemos llamado el valor público para la sociedad como un colectivo. Así, es importante entonces comprender que el ciclo de la gestión pública contempla la planificación, la presupuestación, la implementación y, por cierto, la evaluación. Ese es un tema esencial para la rendición de cuentas, dado que la gestión pública de calidad debe aprender de lo que hace,
por lo que la función de seguimiento y evaluación en ese contexto es esencial, de modo de retroalimentar los procesos de planificación, presupuesto, ejecución y producción de los bienes y servicios, y al mismo tiempo rendir cuentas y generar esa confianza tan necesaria de la que ya nos hablaba nuestra directora Cielo Morales. Aquí mencionar que hoy día es imposible pensar en una gestión pública que no es transparente, que no se realiza con acceso a la información, con participación pública, estableciendo alianzas con la sociedad civil, con la academia, con los privados, para avanzar en una gestión colectiva, apropiada y, por supuesto, lo más importante, generando este valor público. En ese contexto mencionar, por ejemplo, que los principios del gobierno abierto que CEPAL ha estado impulsando son esenciales hoy día para esta gestión pública que está centrada en la ciudadanía. Bueno, algunos elementos del contexto. Sin duda que la planificación para el desarrollo se ve influida por múltiples demandas, ya sean internas como externas. Por supuesto que en el ámbito interno las tensiones sociales y las crisis son esenciales para atender la planificación, pero también la inserción internacional, y aquí destacaríamos, ¿verdad?, los convenios internacionales de los cuales nuestros estados son parte, pero también la colaboración global, por ejemplo, como aquellos países que son parte de la OCDE, tienen y asumen algunos compromisos, ¿verdad?, para avanzar en su desarrollo, y también, por cierto, los tratados comerciales. Yo voy a enfocar mi presentación, como ya se decía, en las agendas globales y regionales que tienen una, diría, importancia significativa para la planificación en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Antes de entrar en estas agencias, mencionar brevemente los instrumentos de la planificación y la gestión pública con las que contamos en nuestros países para llevar adelante esa gestión. Lo primero, decir las políticas, ¿verdad? Las políticas como cursos de acción e incluso a veces de inacción estatal en respuesta a problemas públicos, buscan contribuir y construir condiciones y establecer lineamientos para que se cumplan los objetivos propuestos. Estas pueden tener diversas denominaciones, pueden ser, ¿verdad?, sectoriales, intersectoriales o también transversales, muchas veces, como por ejemplo las políticas de enfoque de género, de participación pública, según el contenido y el enfoque que adopten. Luego tenemos las estrategias, que son el análisis y la enumeración de propósitos futuros, donde se integra lo económico y lo político-social, y también, por cierto, hoy en día lo ambiental, construyendo un modelo abstracto que encausa las acciones para cumplir objetivos determinados, considerando la viabilidad técnica, política y económica de esas acciones. Los planes, ¿verdad?, son otros de los instrumentos de gestión pública que encausan directrices generales, objetivos, estrategias y metas, además de que pueden identificar mecanismos para el cumplimiento de esos objetivos acordados. Los programas son el conjunto articulado de intervenciones organizadas en proyectos que ejecutados alcanzarán esos objetivos propuestos. Algunos países definen sus programas como aquellos asociados al gasto corriente, que es distinto al de inversión. Vamos a estar revisando algunas experiencias de planes que integran estas agendas globales en los distintos países de la región. Y por último, ¿verdad?, las leyes, las normas jurídicas dictadas por los legisladores, los legisladores, que son preceptos establecidos por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo, por supuesto en consonancia con la justicia y cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Entonces, en resumen, debemos decir que la planificación sin duda es un acto político, ¿verdad? Corresponde a una teoría, a una disciplina, que busca la creación de sentido, de pertenencia, pero también de futuro, y por supuesto se hace cargo de los temas de gobernanza, ya sea multiescalar, intersectorial, pluritemporal, del desarrollo.
Sin duda que hay algunos desafíos de la planificación que se presentan con bastante importancia en los territorios y de los cuales la gestión pública ha de hacerse cargo. Estos desafíos son el desafío de la intertemporalidad, ¿verdad? La articulación temporal del corto con el mediano y largo plazo. Hoy día estamos viendo, enfrentados a una crisis, las dificultades de alinear las estrategias de emergencia con aquellas del largo plazo, y muchas veces eso genera desafíos en términos del enfoque integral y el diálogo entre los distintos sectores gubernamentales para alcanzar la coherencia. Por ejemplo, podemos ver que hoy día en distintos países de nuestra región, para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia, se hacen llamados a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, sin duda una política que no solo es regresiva, sino que además es contradictoria con los objetivos de descarbonización de las economías que los países se han planteado. Entonces ahí un ejemplo concreto de las dificultades de generar esa importante coherencia e enfoque integral para la planificación en los territorios. Por supuesto, el desafío de la multiescalaridad, la coordinación y articulación entre las escalas territoriales y las unidades políticos administrativas. Muchas veces tenemos dificultades para llegar a los territorios subnacionales con aquellas políticas, incluso, ¿verdad? Hemos visto la dificultad o la falta de conocimiento en ocasiones de, por ejemplo, los distintos objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible en territorios subnacionales. Y el desafío de la multiactoral, la importancia de coordinar las acciones entre el Estado y los actores sociales económicos, un tema cada vez más importante. Existe, yo diría, una demanda creciente de la ciudadanía por participar en la gestión pública. Estamos viendo hoy día cómo las democracias representativas, donde la ciudadanía se manifiesta y participa cada 4 años, ya no está dando la necesaria respuesta a los distintos planteamientos de la ciudadanía y la necesidad de avanzar hacia democracias más participativas, donde se desarrollan distintas oportunidades para participar en la gestión pública durante todo el ciclo del gobierno de los países. Voy a poner también durante la presentación algunos ejemplos de cómo los países han ido avanzando en ese contexto. Bueno, mencionar que en términos de agendas globales y regionales tenemos distintos tipos de instrumentos internacionales, distintas categorías de instrumentos que vamos a llamar dos grandes categorías, ¿verdad? La categoría de lo que denominamos soft law, que son instrumentos no jurídicamente vinculantes, más bien de carácter progresivo, donde se busca influir en el desarrollo normativo del derecho internacional público y también, por cierto, en la costumbre internacional, y guiar la implementación de medidas concretas. En los instrumentos internacionales de soft law tenemos, por ejemplo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que si bien no son instrumentos jurídicamente vinculantes, tienen un impacto significativo, desarrollan medidas concretas en los países y, por supuesto, también influyen en el desarrollo normativo del derecho internacional público. Luego tenemos los instrumentos jurídicamente vinculantes que establecen obligaciones internacionales cuyo cumplimiento es de interés de todas las partes, facilitan canales de cooperación y establecen una arquitectura de seguimiento, ya sea a través de la conferencia de las partes, bien lo decía nuestra directora, prontamente tendrá lugar la 26ª reunión de la conferencia de las partes del Acuerdo de París en Glasgow. Los países ya están preparando sus planteamientos para dicha negociación. Los instrumentos jurídicamente vinculantes cuentan con una secretaría,
con órganos de apoyo a la facilitación y al cumplimiento, y requieren medidas legales y administrativas para su implementación. Aquí un resumen de los instrumentos que vamos a estar revisando. Hoy día vamos a mirar una combinación de instrumentos jurídicamente vinculantes, de los cuales el Uruguay es parte, como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, y otros de soft law, pero no por ello menos importantes, ¿verdad?, como circunstancialmente la Estrategia de Montevideo, el Consenso de Montevideo, y no puedo dejar de mencionar la importancia del Uruguay en el contexto internacional y su compromiso y vocación con los temas internacionales. Y sin duda ello se permea muy claramente en las agendas que vamos a estar revisando el día de hoy. No voy a entrar en detalle en la Agenda 2030 porque esta es una materia que se va a abordar expresamente en la próxima sesión de este curso, pero dado que es la hoja de ruta central de nuestros países y que tiene muchos vínculos con los instrumentos que vamos a estar revisando hoy día, simplemente dejo instalados algunos temas. Mencionar, como bueno, ya lo adelantaba nuestra directora, que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas fue adoptada en 2015 por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, y que es una agenda civilizatoria que pone a las personas en el centro, se ocupa del planeta y de la prosperidad compartida. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, los que son acompañados de 169 metas cuantitativas y cualitativas para alcanzar al 2030. Estas metas son de naturaleza global y aplicables universalmente, toman en cuenta las diferentes realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo, y por supuesto respetan las políticas y prioridades nacionales. La agenda cuenta al mismo tiempo con 231 indicadores y un marco de monitoreo acompaña los objetivos. Esto es esencial, ¿verdad?, para el cumplimiento de la agenda. Estos indicadores fueron definidos por un grupo interinstitucional y de expertos sobre los indicadores de los ODS. Vamos entonces a al primer acuerdo, instrumento que vamos a revisar hoy día, el Acuerdo de París. Decir que el objetivo principal del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados Celsius respecto de los niveles preindustriales, orientando los esfuerzos hacia un límite de 1,5 grados Celsius, que es la recomendación de la ciencia. Aquí podemos ver cómo, en un ejemplo concreto, cómo los acuerdos, si bien disponen compromisos de todos los países, muchas veces esos compromisos no necesariamente alcanzan, ¿verdad?, y lo necesario para realmente construir sociedades sostenibles y descarbonizadas, y cómo, si bien el compromiso de los países adoptados, que son parte del Acuerdo de París, es mantener el aumento de la temperatura en los 2 grados, la recomendación de la ciencia es ir incluso más allá de esa recomendación, de ese compromiso asumido por los estados. El acuerdo establece además un sistema de transparencia y de balance mundial que es muy interesante y que es muy importante, por supuesto, para fomentar la confianza y también la aplicación efectiva del acuerdo, y, por supuesto, comprender y aumentar la claridad y facilitar el seguimiento con los progresos. Este sistema de transparencia y de balance mundial cuenta con 2 elementos centrales. Por un lado, la obligación de proporcionar un inventario nacional de las emisiones, con información sobre efectos de cambio climático y también, por supuesto, de adaptación, y un instrumento esencial del Acuerdo de París, que son las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional,
que han de estar en un registro público, son evaluadas por las conferencias de las partes y, ¿verdad?, se alienta a los estados a ir ampliando los compromisos asumidos en estas contribuciones determinadas a nivel nacional. También es muy importante que el Acuerdo de París establece una iniciativa para el fomento de la capacidad de transparencia y crea un mecanismo no contencioso, no punitivo, para facilitar la aplicación y promover su cumplimiento, que consiste en un comité de expertos de carácter facilitador. Este es un mecanismo bastante innovador, que, como digo, no busca poner el dedo sobre los países, no busca castigar, sino que más bien busca apoyar a los países y facilitar el cumplimiento de los compromisos y avanzar en la descarbonización de las economías. Quiero mencionar que este es un tema central en nuestra región e invitarles a revisar el documento de CEPAL, la emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe, cuyo título es bastante ilustrador. ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? Y aquí destacar algunas de las dificultades que enfrentan los países de nuestra región para transformar sus economías, para descarbonizar sus economías, porque por supuesto no solo existen obstáculos en términos de los instrumentos de política que se requieren, sino también, por supuesto, lo que nosotros hemos llamado las dificultades de generar estos trade-offs, porque toda política genera ganadores y perdedores. Y para eso, por supuesto, que se requiere una visión de largo plazo, el compromiso de la ciudadanía, el compromiso de los actores, de modo de ir construyendo juntos una visión de largo plazo. Quiero poner un caso concreto. Por ejemplo, la dificultad que tienen los países para avanzar en el cierre de las centrales a carbón, un elemento esencial para avanzar en la descarbonización de las economías, pero que sin duda tiene impactos en aquellos territorios que viven, que trabajan en estas centrales a carbón. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Significa que para poder avanzar en las economías se deben establecer medidas alternativas, se deben promover inversiones, empleos que puedan permitir a aquellas personas, sobre todo aquellos más vulnerables que trabajan hoy día en esas actividades que son particularmente contaminantes, transitar hacia nuevas modalidades, ¿verdad?, de empleo y construir juntos ese camino. No son temas fáciles, son temas difíciles. Todos los países enfrentan esas dificultades, pero los invito a revisar este documento donde tenemos algunas experiencias concretas respecto de distintas alternativas que se han desarrollado en los países, distintos instrumentos de política pública y, por cierto, sectores productivos que desde la CEPAL estamos promoviendo, que tienen vocación en los territorios, no solo de contribuir al empleo, de contribuir a resolver las demandas sociales y económicas, sino que también las ambientales. Bueno, vamos a pasar al siguiente instrumento jurídicamente vinculante, el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. Este acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018, entró en vigor el 22 de abril del 2021, a la fecha cuenta ya con 12 países que lo han ratificado, entre ellos el Uruguay, que no solo tuvo un papel central durante la negociación de este acuerdo, Uruguay presidió el grupo jurídico de revisión de las disposiciones del acuerdo, pero además fue uno de los primeros países en ratificarlo, y por supuesto que tiene mucho que ver con el desarrollo normativo y lo robusto que estos temas son en el Uruguay. Mencionar, para quienes no lo conocen, algunos elementos, decir que este es el único tratado
emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20. Es el primer tratado regional ambiental de los países de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas vinculantes sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Es el único tratado bajo los auspicios de la CEPAL en sus 71 años de historia, y no solo es innovador por los contenidos mismos, sino también por la forma en la que se negoció. Se negoció de una manera abierta, transparente, que realmente es una clara demostración de cómo los países de nuestra región, avanzando de manera colaborativa con sus sociedades, son capaces de construir pactos duraderos para abordar desafíos comunes. Bueno, decir por supuesto que en tanto acuerdo regional está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, y su primera conferencia de las partes va a tener lugar el primer trimestre del próximo año, del 2022. Bueno, no puedo dejar de mencionar que el Uruguay tiene un marco normativo robusto. Los temas, por ejemplo, el derecho a la información y la participación son reconocidos, expresamente tienen rango constitucional. Si ustedes entran al observatorio del principio 10 de la CEPAL, pueden ver aquellas leyes, planes y políticas adoptadas en el Uruguay que incorporan derechos de acceso y que de alguna manera desarrollan el Acuerdo de Escazú, y pueden también ver, por ejemplo, cómo el Uruguay es un Estado parte, ratificó el 26 de septiembre del 2019. Quisiera aquí mencionar algo que ya advertía nuestra directora en su introducción, y es la importancia de la integralidad y de cómo estos instrumentos globales y regionales generan sinergias. Y aquí mencionar las sinergias entre el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Desde la CEPAL hemos planteado que contribuir a la protección del derecho de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, solo será posible si se garantiza el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. De este modo, el Acuerdo de Escazú y sus derechos, ¿verdad?, se encuentra al centro de la implementación de la Agenda 2030, de todos los objetivos, pero muy expresamente del Objetivo de Desarrollo 16, que aborda los temas de garantizar la igualdad de acceso a la justicia, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, y por cierto, la generación de leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Menciono algunos ejemplos de instrumentos de gestión ambiental en los que se reconocen los derechos de acceso contenidos en estos compromisos internacionales. Quisiera aquí mostrar una bajada ya, ¿verdad? Tenemos compromisos internacionales globales, la Agenda 2030, regionales, globales también el Acuerdo de París, regionales el Acuerdo de Escazú, y mostramos entonces algunos ejemplos de instrumentos de gestión que se hacen cargo de estas recomendaciones internacionales. En materia de acceso a la información, por ejemplo, los informes periódicos sobre el estado del medio ambiente, los registros de emisiones y transferencias de contaminantes, los sistemas de información de emergencia, y los sistemas de monitoreo sistematizado de la calidad ambiental, ya sea urbano o nacional. Colombia tiene un ejemplo muy interesante. Entiendo que tenemos unos participantes de Colombia, tal vez puedan luego compartirnos algunas de estas ejemplos.
Luego, en materia de acceso a la participación, podemos mencionar sin duda la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, las audiencias públicas de permisos, los consejos multiactorales, las audiencias legislativas, planes de prevención y descontaminación que incorporan participación ciudadana, estándares de emisión y calidad, planes de uso del suelo. Todos estos son instrumentos de gestión en los que los países han ido desarrollando estas obligaciones internacionales. Y por supuesto, en materia de acceso a la justicia, la resolución alternativa de conflictos, mecanismos administrativos, instancias especializadas con jurisdicción ambiental, la litigación estratégica es un tema esencial en materia de acceso a la justicia, y por supuesto procesos de demanda para, ya sea en casos de daño ambiental, por ejemplo. Bueno, pasemos ahora a revisar un nuevo instrumento, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Mencionar que este se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo del 2015, y que es el resultado de una serie de consultas entre las partes interesadas que iniciaron el 2012 y de negociaciones intergubernamentales que tuvieron lugar entre julio del 2014 y marzo del 2015, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a petición, por cierto, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es un instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, ¿verdad? Y que se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres Naturales y de la estrategia y las directrices para la prevención de los desastres naturales. El Marco de Sendai se basa en elementos que garantizan la continuidad del trabajo hecho por los estados, pero presenta una serie de innovaciones que fueron aquellas que se solicitaron durante las consultas y las negociaciones. Ustedes pueden ver ahí que el Marco de Sendai tiene 7 metas globales, ¿verdad?, que buscan reducir la cantidad de muertes en casos de desastres, la población afectada, la pérdida económica, y también incrementar los países que cuentan con estrategias nacionales, la cooperación internacional y los sistemas de alerta temprana, la prevención. Y ahí están las 4 prioridades de acción. Una de ellas es comprender el riesgo de los desastres, y aquí quisiera mencionar que una de las innovaciones principales del Marco de Sendai es que el foco ya no está tanto en los desastres, sino que más bien en la reducción del riesgo de los desastres. Hay un cambio en la mirada de los estados para abordar estos temas. Por supuesto, un tema central lo corresponde a invertir en la reducción del riesgo de desastres y en la generación de la resiliencia de los territorios y, por supuesto, la preparación frente a los desastres para no solo responder, sino para reconstruir mejor, para aprender, ¿verdad?, de los desastres. Este es un marco muy interesante. Yo los invito también aquí a conocer un documento de CEPAL, la planificación para la reducción del riesgo de desastres en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde van a poder ver cómo los países se han ido dotando de planes y estrategias nacionales para la gestión del riesgo de desastres que responden a este compromiso internacional. Estos son, el cuadro que ustedes están viendo en su lámina, son algunos ejemplos hoy día disponibles en nuestro Observatorio Regional de Planificación. También me gustaría mencionar, perdón, voy atrás simplemente para mencionar un elemento central que siempre el Uruguay destaca en los foros internacionales en seguimiento al Marco de Sendai, y es la importancia de
de entender el riesgo de desastre más que como un tema específico sectorial, entenderlo como un tema esencial de toda estrategia de desarrollo. Y el Uruguay ha sido uno de los países líderes en plantear que la gestión de riesgos requiere complementar perspectivas de gestión compensatoria o reactiva, ¿verdad? De prevención, preparación, atención y rehabilitación ante las emergencias, con la gestión correctiva que permite reducir riesgos, toda vez que pueda limitarse a las condiciones de posición y vulnerabilidad, pero lo más importante, la gestión prospectiva, que permite incluir los criterios de reducción de riesgos en los procesos de planificación territorial productiva, entre otros. Y por supuesto, que en el caso de Uruguay, estos procesos se contextualizan en articulación de los sistemas nacionales existentes, ya sea el Sistema Nacional de Emergencias, que es miembro activo del Sistema Nacional de Respuesta ante el Cambio y la Variabilidad Climática, y también a su vez es miembro activo del Sistema Nacional Ambiental. Bueno, pasemos ahora a la nueva agenda urbana. Esta agenda urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, celebrada en Quito, Ecuador, en octubre del 2016. Decir que la Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la nueva agenda urbana en su 68ª sesión plenaria de su 71º periodo de sesiones, el 23 de diciembre de ese mismo año, de 2016. La nueva agenda urbana es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores, estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas, academia, sociedad civil, sector privado, para los próximos 20 años, y busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y el diseño urbano, la gobernanza, por cierto, también la legislación urbana y la economía urbana, y procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo. En la lámina que tienen ustedes en la pantalla pueden ver algunas de las influencias de las ciudades. A pesar de que ocupan solo el 2% de la tierra, representan el 70% de la economía de los países, el 60% de la energía mundial, producen el 70% de los residuos sólidos y generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda que los problemas del desarrollo y las soluciones del desarrollo tienen territorio clave, que son las ciudades, y de ahí la importancia de la nueva agenda urbana. Quisiera destacar la plataforma urbana y de ciudades de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que no solo en ella pueden ver el documento de la nueva agenda urbana, sino que pueden ingresar y revisar algunas temáticas particularmente relevantes, como son la cohesión social y la equidad, los marcos urbanos, la orientación del territorio, la economía urbana, la ecología urbana y el medio ambiente, y también, por cierto, la vivienda urbana y los servicios básicos. Y también mencionar, por cierto, el Uruguay y la nueva agenda urbana, y ahí destacar que el Uruguay ha asignado rango constitucional y legal al derecho a la vivienda, y también lo ha incluido dentro de sus definiciones de política el derecho a la ciudad. Destacar, por cierto, la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, que es una política que fue construida colectivamente, que establece mecanismos concretos para coordinar el accionar de los actores implicados en la planificación y la gestión del uso del suelo, y el que permite dar respuesta a aquellos de los temas planteados en la nueva agenda urbana. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de una política, de un instrumento global, la nueva agenda urbana, y una estrategia adoptada por un país, como es la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano del Uruguay, para hacerse cargo de esos elementos centrales.
Ahí mencionar brevemente algunos de los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, que son coherentes con la nueva agenda urbana, ¿verdad? Que son promover una mayor y más eficaz articulación entre la política pública de planificación y la gestión urbana con la política habitacional, lograr un uso más eficiente, sustentable y democrático del recurso suelo urbano, facilitar el acceso al suelo urbano consolidado, servido con infraestructuras y coberturas de servicios, priorizando aquellas poblaciones y grupos sociales que aún no pueden acceder o que ven amenazada su permanencia en él. Destaco este objetivo estratégico porque es un objetivo que avanza hacia el principio de no discriminación y al objetivo último de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. También, por supuesto, otro objetivo estratégico alineado con la agenda urbana es promover la consolidación y el mejoramiento de los barrios y áreas urbanas periféricas parcialmente servidas en detrimento de nuevas expansiones de suelo urbano, la revitalización de las áreas urbanas centrales e intermedias, el desarrollo de mejores y más efectivos mecanismos de coordinación, un elemento central que ya hemos planteado antes, ¿verdad? Y la orientación de manera más efectiva al desarrollo de las ciudades y las pequeñas localidades urbanas. Revisemos ahora el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Mencionar que este fue aprobado en 2013 por los representantes de los países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en la reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se realizó en agosto del 2013 en la capital del Uruguay. Aquí mencionar que el consenso de Montevideo incluye más de 120 medidas sobre 8 temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas, más conocida como la Conferencia de Cairo, celebrada en 1994. ¿Cuáles son esas medidas prioritarias que establece el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo? Bueno, ahí las tienen ustedes en la pantalla: la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos, los derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, adolescentes y jóvenes, el envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos, el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, la igualdad de género, un tema también presente en todos los otros instrumentos internacionales y regionales que hemos ido revisando, la migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, un tema particularmente sensible hoy día en nuestra región, la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad, y pueblos indígenas, interculturalidad y derechos. Muestro ahí un ejemplo concreto, el informe País Costa Rica, que muestra cómo los países han ido reportando sus avances y desafíos en el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Los invito también a conocer el primer informe sobre la implementación del consenso de Montevideo y el informe del Uruguay, donde se da cuenta de cada uno de los avances en estos temas prioritarios identificados en el consenso. Bueno, pasemos ahora a el último instrumento que vamos a revisar hoy día, que es la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género, que fue adoptada en 2016 en la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Y decir que la estrategia de Montevideo tiene por objeto guiar la implementación de la Agenda Regional de Género y asegurar que se emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional, desde la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres. Decir que la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda de Género identifica 4 nudos estructurales que es necesario enfrentar: la desigualdad económica y la pobreza, los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, y la cultura del privilegio, la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Y para ello, para superar estos nudos, establece 74 medidas en 10 ejes de implementación. Estos ejes de implementación son marco normativo, institucionalidad, participación, construcción y fortalecimiento de capacidades, financiamiento, comunicación, tecnología, cooperación, sistemas de información y, por supuesto, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Quisiera mencionarles y mostrarles cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, la agenda regional de género en nuestra región, desde el Plan de Acción de La Habana de 1977, cuyo énfasis fue la atención y el cuidado de los niños. Vamos a pasar ahí hasta la estrategia de Montevideo, que es la que estamos mirando, ¿verdad?, adoptada en 2016, donde el foco está puesto en las políticas de redistribución de la riqueza y el ingreso y el tiempo, el financiamiento, las cadenas globales de cuidados, y la división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado, para continuar avanzando a lo que hoy día podríamos decir y llamamos desde la CEPAL la economía del cuidado, y su importancia para la recuperación transformadora con igualdad de género, orientada a la sostenibilidad de la vida. Este es un tema central que se abordó en la reciente reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional de la Mujer, y que tendrá que será el eje central de la Conferencia Regional de la Mujer, que tendrá lugar el próximo año en 2022. Ya voy finalizando. Los invito a visitar el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de la CEPAL, de INPES, donde van a poder ver instrumentos de los países, y por supuesto en cada uno de estos instrumentos identificados los objetivos de desarrollo sostenible, los elementos transversales, género, participación y muchos otros que hemos ido revisando. Y con esta lámina ya termino, solo para dar cuenta de algunos consensos presentes en todos los instrumentos que hemos revisado el día de hoy, y que quisiera destacar por su importancia. Sin duda, la equidad de género. Es claro que no va a haber desarrollo sostenible si no hay igualdad de género. También, por cierto, la centralidad del enfoque de derechos humanos, no discriminación, no dejar a nadie atrás. Y por cierto, la participación del público y su acceso a la información y al conocimiento como elementos esenciales para la elaboración y aplicación de políticas efectivas, pero también para generar la necesaria confianza y asegurar la colaboración de todas las personas en la puesta en práctica de esas políticas. Y finalmente, un elemento central, que es que el bienestar humano está intrínsecamente vinculado con la calidad ambiental, pero también con la paz. Muchísimas gracias. Finalizo aquí. Carolina, te doy la palabra y quedo muy disponible para cualquier. Muchas gracias, Valeria. Si te parece, por un tema de tiempos, más allá del intercambio, ahora nos parece interesante, como les decía, poder generar un intercambio. Y una de las cosas que hemos priorizado con el equipo de IPCEPAL es buscar que estas agendas, que los contenidos se apliquen a las realidades de ustedes de los territorios, que no queden como solo contenidos teóricos. Entonces, a continuación voy a compartir pantalla
para mostrarles brevemente cuál es el ejercicio que vamos a pasar a hacer, que ya está subido al Google Drive, que es una carpeta compartida que ahí en el chat, si no, revisen que ya pasamos varias veces la lista de asistencia. Básicamente el trabajo en grupos, vamos a dividirlos en grupos de 8 personas aproximadamente. Tiene 3 componentes. Una primera parte, bueno, es seleccionar una de las agendas globales. Por ejemplo, selecciono la nueva agenda urbana, leer más o menos, o en base a lo que ya está, la presentación de Valeria ya está subida al Drive. Por un lado, discutir entre ustedes qué grado de factibilidad ven, si esta agenda puede ser aplicada, o en el caso que ya esté siendo aplicada en los territorios donde ustedes desempeñan funciones. Y lo segundo, que es un trabajo que capaz que si les da para hoy, perfecto, si no, como les pongo ahí, la idea es que lo manden en el correo de la semana, desarrollar una página describiendo qué acciones propondrías para que esa agenda pueda ser operativa en los territorios. Pueden elegir un territorio de acuerdo con el grupo, o pueden hacerlo más a manera individual, digamos, cada uno de los territorios. Eso lo define ustedes. La idea es que ustedes puedan mandar una hojita muy básica, en Word no lo queremos complicar, pero básicamente que nos manden con los nombres de los integrantes del grupo, eso es bien importante, a mi correo de AUSI para que podamos también nosotros poder darle a través de Valeria, la docente, el feedback de su planteo, y si tienen consultas también plantearlas ahí, porque bueno, justamente la idea es que ustedes puedan aplicar esto. Vamos a irnos a grupo alrededor de 35 minutos, y la idea es que después le voy a pedir a uno de los grupos que comparta brevemente cómo fue la discusión para también ir empezando a conocernos. Entonces, vamos a armar grupos. El Drive, la pauta ya está en el Drive, y están todos los archivos en el Drive, en el taller 1, agendas globales, y yo ahora les mando... los dejo compartir pantalla, si quieren ir escribiendo con pantalla compartida, y ya los desmuteamos para que hablen entre ustedes. Y los que me conocen saben que yo soy hija de maestra y maestra Ciruela, así que voy a ir pasando por los grupos a ver si se me portan bien.